lo que se tiene que saber sobre viruela símica. En esta oportunidad nos acompañan los representantes y participantes de la Coordinación Nacional Multisectorial de Salud, denominado CONAMUSA, quienes en esta oportunidad vamos a hacer un conversatorio respecto a los últimos acontecimientos que hemos estado sobrellevando en nuestro país respecto a los casos de viruela símica. Y en esta oportunidad el objetivo de la reunión es brindar la información precisa y correspondiente al tema de la viruela símica, cómo se está manifestando en nuestro país y de qué medida ustedes como representantes y líderes de las organizaciones van a contribuir en la difusión de estos mensajes en aras de la prevención de esta enfermedad. Nuevamente reiterando el agradecimiento a cada uno de ustedes de parte de la Dirección de Prevención y Control de VIH, a cargo del doctor Carlos Benítez Villafane, quien se está incorporando en unos minutos porque está justo saliendo de una reunión. Y dando las palabras de bienvenida en esta reunión, voy a pasar a la señora Fabiola Rojas para que por favor también dé sus palabras de bienvenida. Fabiola, adelante por favor. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias también por ser parte de esta coordinación y de esta participación en este taller informativo. Bueno, mi nombre es Fabiola Rojas, para todos los participantes, actualmente vicepresidenta de la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud y bastante agradecida por la participación de cada uno de ustedes, porque si bien es cierto, quienes tenemos una intervención dentro del aspecto preventivo en salud, como somos nosotros, entidades y organizaciones que trabajamos a favor de la salud, tenemos que estar informados y atentos a cualquier tipo de alerta que podamos nosotros quizás esta es una oportunidad que se nos brinda para poder tener la información correcta acerca de esta nueva enfermedad que es la viruela símica, y agradecerles también al doctor Carlos Benítez como director de la Dirección de Control y Prevención de VIH y al licenciado Emilio por tener un diálogo y una comunicación fluida en favor siempre de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, por tus palabras. Bien, vamos a dar inicio entonces a la reunión. Por favor, pedimos a los participantes que mantengan sus micrófonos en silencio y también las cámaras para poder evitar la distracción del ponente y de los participantes. Y vamos a tener dos presentaciones, para lo cual después de estas presentaciones vamos a tener un bloque de preguntas donde ustedes van a poder abrir el micro para poder hacer la pregunta, o a través del chat también pueden ir escribiendo sus preguntas. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al primer tema, que se ha denominado viruela símica. ¿Qué sabemos de ella? En este caso vamos a invitar a la doctora Natalie Romero Ábales, que es médico representante del equipo técnico de la DPVIH, quien en esta oportunidad va a realizar la presentación correspondiente. Adelante, doctora Natalie. Gracias, Emilio. Buenas tardes con todos. ¿Me escucha? Sí, muy bien, se lo escucha, licenciada. Listo, gracias. Bueno, mi nombre es Natalie Romero, soy médico infectólogo del equipo técnico de la DPVIH, y el día de hoy vamos a hablar de la situación epidemiológica y generalidades de viruela símica, un poco actualizándonos con los datos. Sabemos que muchos de nosotros ya estamos empapados del tema, y la finalidad de hoy de esta primera ponencia es básicamente actualizar los datos y definir algunos puntos clave.
Ok. ¿Qué es la viruela símica? La viruela símica es una zoonosis viral. Zoonosis se determina a patologías cuyos, cuya enfermedad, si lo vemos en términos prácticos, se inició en animales y de alguna u otra manera contagiaron a los humanos, porque no siempre es así, ¿no? Hay patologías que son enteramente de animales y quedan en esa especie. Pero no, en muchas ocasiones esas enfermedades terminan pasando al humano y eso se considera zoonosis. En este caso es una zoonosis viral, porque hay zoonosis bacterianas, parásitos, o sea, que son los parásitos, bacterias, cuyos agentes infecciosos terminan produciendo enfermedades en los humanos. En este caso es una zoonosis viral. Se identifica por primera vez en primates, así, en la región de África precisamente, y es por eso que se toma el nombre, porque no son los únicos animales que tienen o son portadores de este virus. En realidad hay varios tipos de roedores que donde se ha identificado que este virus existe, pero al ver ha sido identificado por primera vez en un primate, se consideró viruela símica. Entonces, en este periodo el virus solamente circulaba en animales, en diferentes especies, como les vuelvo a repetir, pero para los años 70 se identifica por primera vez en humanos, básicamente en un niño de 9 meses, en la región del Congo. Y como les comentaba, era una patología que quedaba en esta región, que se identificaba no uno, sino algunos casos, no en mucha cantidad, pero todo se limitaba a esa región africana. Fueron pasando los años y comenzaron identificándose en países fuera de África, pero se tenía el antecedente epidemiológico que esta persona había viajado a África o había tenido contacto con animales traídos de África, o sea, siempre existía ese nexo, este se llama nexo epidemiológico. Pero ¿qué sucede para el mayo de este año, mayo 22? Sucede que se comienzan a identificar personas, no en un país, sino en varios países, porque esto ha ido siendo, se ha ido presentando de manera reciente. Se identifican casos cuyo, cuyo, cuya situación se puede identificar que no hay este antecedente epidemiológico de haber viajado a África o de haber tenido contacto con animales que venían de África, sino personas que nunca habían salido de su región, y esto comienza a generar interés y bueno, y posteriormente se lanza la alerta sanitaria, ¿no? Para el día del 29 de julio, que es la última actualización que tiene OPS, se tiene reportado 25.391 casos a nivel global en 83 países hasta esa fecha. Esto, como les digo, es cambiante, cada día hay actualización de casos. Se tiene también el registro que en estos 7 últimos días, o sea, en esta última semana, se ha visto un incremento del 79.9%. Está de manera muy creciente, y esto estamos hablando a nivel global. Hablando del sector de América, este reporte que se tiene en informe situacional del 29 de julio de la OPS nos reporta, estamos hablando de América, que el 81% de todos los pacientes son varones, o sea, la mayoría de los pacientes son varones. En el cuadrito de lado podemos observar un histórico respecto a América, el área de América del Norte, Brasil y Canadá, en todo lo que se refiere a América, son los países que tienen mayor cantidad de casos, pero hablando de América del Sur, nosotros somos segundos, primero solamente precedido por Brasil y luego continuamos nosotros, así que nosotros tenemos una gran cantidad significativa de casos a comparación de otros países, ¿no? Porque incluso a nivel de toda la América llegamos quinto puesto, cuarto puesto en lo referente a la cantidad de casos. Se tiene también el reporte, esto es un informe del 14 de julio, que el 41% de total de los pacientes, y ya esto a nivel global, es de 41% de estos pacientes tiene el antecedente de este portador de VIH. Hablando de datos de Perú, este es el último reporte que tenemos para el 2 de agosto, o sea, el día de ayer, tenemos
a nivel Perú, 324 casos, identificados en 9 regiones hasta el momento. Y estamos, y seguramente con todas las actividades que se vienen realizando, vamos a encontrar y registrar mayor cantidad de casos. Pero estos son los reportes hasta el día de ayer. Estos son datos en base a 308 pacientes. Ya sabemos que ahorita tenemos 324, pero esto es un dato, esto es una evaluación con 208, y con 208 pacientes nos reporta que la mayor cantidad de personas, y esto se sigue presentando de esta manera, que la mayor cantidad de pacientes tiene entre 30 y 40 años de edad, es población. Gente jovencita la que está presentando las lesiones en su mayor cantidad. Se tiene también el reporte en Perú de todo el total de pacientes, solamente uno es del sexo femenino. A pesar que esto está correlato de 208, actualmente se sabe de que en los nuevos reportes que se sigue manteniendo solamente a una mujer, ¿no? Y el resto es de sexo masculino. Y como les comentaba, lo que se nos reportaba a nivel América, el 88% es varón. Esta es la población que está siendo más afectada. Recuerdan que también nos daban ellos datos del antecedente de portador de VIH era un 44%. Aquí en Perú, con la data de esos 143 pacientes, se tiene que el 69.9% es portador de VIH y el resto está en investigación. Se tiene el antecedente con esta población de 143, el 60.1% tiene la conducta sexual de HSH. Y con respecto, bueno, a las personas que toman, que son portadoras de VIH, el 50.3% toma carga. Esos son los datos, como les repito, en base a estos 143 pacientes. Actualmente tenemos casi 3 veces esta cantidad de pacientes, pero las características se están presentando de la misma manera, ¿no? La mayor cantidad es HCH, mayor cantidad en hombres, ahora solo se tiene una mujer, y hay una alta cantidad de población que es portadora de VIH. ¿Cómo se contagia? La viruela símica es una enfermedad que el contagio es básicamente por contacto, así como hemos ido aprendiendo con el tiempo cómo es el contagio del COVID. Y lo que nosotros tenemos que reforzar es el cuidado de las vías aéreas. Bueno, para el monkey, para la viruela símica, el contagio es por contacto. Y contacto de las lesiones. Las lesiones tienden a tener fluidos, secreciones, y estas son muy contagiantes. En realidad es una patología que se necesita un contacto estrecho. ¿Okay? Por eso es que en la mayoría de los casos, el mecanismo de contagio, la forma del contagio ha sido entre parejas, entre familiares, ¿no? Donde se tiene este contacto permanente. Otro modo de contagio es por medio de los objetos, ¿no? Las personas que presentan las lesiones tocan ciertos objetos y se ha reportado en objetos como ropas de cama, ropas de vestir, toallas, pues son objetos que tienen contacto directo con la piel, ¿no? Y la mayor cantidad de lesiones, este objeto está más expuesto a secreciones y a fluidos, y otros objetos que pudieron haber estado en contacto con otros fluidos, con otras secreciones, y la persona al tocarlas puede llevar al contagio. ¿Y cuáles serían esos mecanismos? Pues los abrazos, los besos, los pechos, los masajes, justamente por este actuar, ¿no? Por esa dinámica del contacto. El contacto de cara a cara de manera prolongada también se ha identificado que dentro de la mucosa oral aparecen lesiones también, así que estas lesiones pueden introducir el virus y entonces la persona poder contagiar por vía oral, al hablar, al toser o al besar, puede pasar por esta dinámica que les comento. El acto sexual es un mecanismo de contagio, no siendo porque se considera una enfermedad de transmisión sexual, no por el tipo de acción que
que conlleva este acto, ¿no? Donde hay roce de piel, con piel, intercambio de mucosa, oral, el, el- el- el contacto con genitales, todo ello ha conllevado a que esto sea un, un antecedente muy común que nos comentan los pacientes que terminan siendo portadores de la viruela símica, nos comentan de este antecedente, ¿no? El antecedente de un contacto sexual. Y otro detalle también es que mucha cantidad de pacientes han reportado la presencia de lesiones genitales. Entonces, al haber contacto en el momento del acto sexual, pues existe alta posibilidad de contagio. De manera general, los síntomas nos hablan, vamos a ver que existen fases, pero para hacer un resumen, básicamente estos son los síntomas: el malestar general, la fiebre, el dolor, el cansancio y la presencia de ganglios y las erupciones son síntomas generales que se están presentando. Y la siguiente laminilla la vamos a ver en periodos. Existen 3 periodos o fases: una fase de incubación, una fase prodrómica y una fase eruptiva. Comentándoles, ¿qué es la incubación? La incubación, en realidad, todas las patologías tienen esta fase. ¿Y a qué se refiere? Nos habla desde el día del contacto con esta persona, bueno, con el agente infeccioso, hasta el día que yo presento lesiones. A esto se llama incubación, y esto lo estamos hablando de manera general para toda enfermedad. Los tiempos de incubación para cada enfermedad son diferentes. Algunos incuban días, semanas. En el caso de la viruela símica, el tiempo de incubación máximo es de 21 días. Es decir, si yo tuve el contacto hoy con una persona infectada, probablemente en el transcurso de estos 21 días para adelante, como máximo, si yo en caso me he contagiado, voy a comenzar a presentar síntomas. Pasados los 21 días, o sea, yo tengo sospecha, paso los 21 días y no presenté síntomas, entonces lo más probable es que yo no haya contagiado. Entonces tendría que yo vigilarme por 3 semanas, ¿no? Porque el tiempo de incubación de este virus es 3 semanas. En promedio, lo más usual es que ha presentado es que a la semana las personas ya comienzan a tener síntomas, o sea, a la semana de haber tenido el contacto. Eso se define incubación. Bueno, y en este periodo las personas no contagian, es decir, si yo estoy en este proceso de incubación, no contagio hasta que aparezcan las lesiones. En el momento de aparecer las lesiones o los síntomas, recién esta persona se vuelve contagiante. Mientras que va incubando la enfermedad, no contagia. Entonces, paso el periodo de incubación y comienzo con mis síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son los que se describen a continuación: la fiebre, la cefalea, el dolor de garganta, los escalofríos, los dolores musculares y los ganglios inflamados. Algo importante en tener en consideración que a esta fase, que se le considera prodrómica, así se le llama, los pacientes no reportan todos estos signos, es decir, no todos terminan teniendo estos síntomas que los estoy mencionando. Existe un porcentaje y lo que nos dicen es que aproximadamente entre el 40, 50 hasta 60% de las personas, o sea, no estamos hablando de su totalidad, han presentado como síntomas los ganglios inflamados y la fiebre, ¿no? Entonces son los 2 síntomas más comunes. Y el resto de los síntomas se han presentado en una pequeña cantidad de personas, ¿no? Pero estos 2 síntomas, los ganglios inflamados y la fiebre, han sido los más comunes. Los más comunes debajo del signo que sí se ha presentado hasta ahora en todos, que es las erupciones. Entonces, paso al periodo de incubación, paso a una fase prodrómica, que es esto, la presencia de estos síntomas generales, entre los más comunes, la fiebre y los ganglios, y posteriormente se presentan las lesiones que sí se han presentado hasta el momento en Perú, en la totalidad de los pacientes. Y estas lesiones tienen ciertas características que hacen que el clínico sospeche. Son ciertas características que los hacen diferentes, los hacen especiales y que hacen que el médico o el personal de salud que está capacitado pueda decir, ok, este sí parece o este no parece. ¿Y cuáles son esas características? Que estas lesiones, o sea, pasan ciertas fases, como las que están en emisión. No es que aparecen de alguna manera y desaparecen de la misma manera, no, sino que van pasando fases.
¿Y cuáles son estas fases? Primero es que se presentan como máculas, o sea, lo que se describe como una hiperpigmentación de la piel. O sea, el color de la piel es esta y se torna y aparece una lesión un poco más oscura o rojiza, diferente al color resto de la piel. Luego esta lesión que se llama macular se eleva levemente y a esto se nos considera pápula. Esta lesión papular presenta un contenido blanquecino. A este contenido blanquecino se considera vesícula. Este líquido blanquecino se torna más oscuro y a esto se considera pústula. Y luego de esta pústula viene la costra. Algo de tener en consideración es que en esta fase pustular tiende a ser la más evidente. Muchos pacientes no identificaron su patología cuando tenían aún esto de las lesiones en forma macular, papular o vesicular, porque son pequeñas y muchas veces pasaron desapercibidas. Fue recién en la fase pustular donde ellos les llamó la atención las lesiones. Y básicamente, ¿por qué? Porque son más notorias para ellos, para uno como paciente. Y aparte de ser muy notorias, muchos pacientes presentan ya síntomas, o sea, la lesión comienza a producir molestias. ¿Cuáles son las molestias que se han ido reportando? Que el prurito en algunas personas les tiende a picar y otros reportan dolor en las lesiones, ¿no? Entonces, al ser esto más sintomatológico, es que los pacientes terminan asistiendo a consulta ya en esta fase. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, ya han pasado varios días, porque antes de ser pústula fue vesícula, fue pápula, fue mácula, e incluso antes de esta fase de lesiones, hay una fase de síntomas, ¿no? Sistémicos, de los que se que el dolor, la fiebre, los cambios. Entonces, ya han pasado varios días. ¿Y qué ha pasado en estos días? Al no identificarse como un paciente sospechoso, la persona ha podido seguir contagiando. Eso es uno. Y también la persona en sí está siendo diagnosticada tardíamente. Por eso es importante que nosotros estemos sensibilizados y sepamos cómo es la dinámica de la enfermedad para podernos identificar, aislar si lo amerita y tomarnos la muestra previamente y evitar que se continúe el ciclo de contagio, ¿no? Bueno, posterior a esta lesión pustular, esta pústula se seca y se vuelve una costra. Todo este proceso dura aproximadamente 21 días. Desde la fase clínica de los síntomas generales hasta la aparición de las lesiones y hasta que las lesiones terminen de caer, porque tienen que terminar de caer las costras, todo ese proceso dura aproximadamente 21 días, pero podría presentarse hasta por 4 semanas, porque a veces las lesiones costrosas demoran en caer, porque la costra sigue siendo contagiante. Tiene que caer la cicatriz costrosa, caerse por completo y quedar una piel nueva para que esa persona recién deje de contagiar. Acá tengo algunos ejemplos de las lesiones. Estas son lesiones vesiculares. Recuerdan que antes de la vesícula, que es un líquido más oscuro, está un líquido clarito, eso es una vesícula. Y como ustedes se pueden dar cuenta, son muy pequeñitas. Muchas veces se han pasado desapercibido por el mismo paciente. Estas son las más notorias y estas se consideran pústulas. Como les comentaba previamente, en esta fase hay un poco de prurito, de picazón, eso es lo que manifiestan algunos pacientes, y otros reportan dolor, que incluso han ameritado recibir analgésicos por el dolor que presentan la lesión. Luego esta pústula se seca por una costra, como les comentaba, y esta costra tiende a tener la característica que se vuelve, que tiene una depresión central. ¿Ya? Miren aquí, una depresión central. Eso es lo, digamos, que se ha mostrado como ciertas características especiales, peculiares, ¿no? Una depresión central se vuelve costra, la costra cae y queda una piel nueva. En ese instante es el paciente, en esos momentos, en este periodo, que la costra cae por completo y queda piel nueva, es que la persona deja de ser contagiada. Unos ejemplos de la lesión térmica. ¿Cómo se diagnostica? Se puede identificar de estos 3 modos, ¿no? Como muestra en suero, como hisopado en nasofaringe y como hisopado de lesiones dérmicas. Se está tomando sangre, se está tomando secreción orofaríngea, tal cual le tomamos muestras para el COVID, de la misma manera, y en la misma lesión, ¿no?
o en un hisopo se toman muestras de la misma. Estos son los mecanismos, los modos de diagnóstico. Lo están procesando a nivel central, el INS, y los hospitales, centros que diagnostican envían la muestra al INS y hasta el momento le está dando soporte al diagnóstico en toda la región del Perú. Los resultados están entre 24 y 48 horas. ¿Quiénes están en riesgo? Es importante tener en cuenta este detalle, ¿no? Que la mayoría de los pacientes se recupera sin tratamiento. Para empezar, no existe un tratamiento sí, o sea, tendría que, como esto es un virus, tendría que ser un antiviral el tratamiento para combatir esta patología, cosa que no se tiene, y tiende a ser una patología que se reporta como leve y en muchos pacientes, pues aparte de presentar las lesiones, no conlleva más complicaciones, pasan los días de aislamiento, quedan algo de cicatrices y luego la piel se torna del mismo color en la mayoría de los pacientes. Pero sucede que existen casos en los que amerita tener observación, cierta vigilancia, porque se consideran que son situaciones que podrían poner en riesgo a los pacientes. ¿Cuáles son esas situaciones? La cepa implicada. Resulta que en África se identificó dos tipos de cepas. Una identificada en África Occidental y otra en África Central. La de la África Central es la que se considera de mayor severidad. Perú y en las Américas se ha ido identificando hasta el momento que es la cepa del África Occidental la que está presente, o sea, la menos agresiva. Y eso es bueno. Una población que siempre considerada de cuidado, no solamente en esta patología, sino en cualquier otra, por el estado inmunológico que presenta, son las pacientes gestantes o lactantes. Así que esta es una población de cuidado y de interés. La población pediátrica también entra en esta población de riesgo, población pediátrica considerada menor de 8 años, pacientes inmunosuprimidos, entre ellos están los pacientes portadores de VIH, pacientes oncológicos o pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, los pacientes reumatológicos están en este grupo. Y personas que previamente tenían enfermedades de la piel, pacientes que sufren de quemaduras previas, psoriasis, o que tienen alguna enfermedad en la piel especial, podría hacer que ellos, al contraer viruelas químicas, se podrían sobreinfectar o tener piel mucho más lastimada o alterada, y eso podría conllevar a complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones de las que se nos reporta? Las lesiones se pueden sobreinfectar, estas lesiones pustulares, pustrosas, al ser pruriginosas o dolorosas, las personas las exponen a que se puedan sobreagregar infecciones bacterianas sobre la lesión. Y eso podría llevar se ha presentado muchos, al menos aquí en Perú, los pacientes que han sido hospitalizados, muchos de ellos han sido justamente por este motivo, ¿no? Porque las lesiones se infectaron de bacterias y esto conllevó al uso de antibióticos orales en un primer momento, y al no poder mejorar el cuadro tuvieron que ser hospitalizados. Otra complicación un poco más estética es la hiper o hipopigmentación cutánea. Muchas veces los pacientes se han sobreexpuesto al sol y al caer las costras queda unas zonas más claras o de un color mucho más intenso que la piel de esta persona, y queda, ¿no?, con las manchas. Esto conlleva a una cicatriz y a una complicación, como les comento, más estética, pero es bueno tenerlo en cuenta. También se han presentado infecciones oculares, porque las personas tienden a tocarse los glóbulos oculares, e incluso pueden autoinfligirse complicaciones, produciendo de que las manos se les ha contaminado con el virus y autoinoculan en cavidad ocular, y las córneas terminan siendo las perjudicadas, produciéndose unas cicatrices, primero lesiones y luego cicatrices en la córnea, produciendo ceguera parcial y total. Otra complicación que se puede dar y que se ha reportado son neumonías. Hubo un caso en España que estaba reportando la posibilidad de que la de España fue una encefalitis, pero bueno, entre las complicaciones son neumonías, porque puede producir una neumonitis viral, cuadros sépticos, cuadros infecciosos, sistémicos,
las encefalitis también están reportadas, y bueno, y la complicación máxima que es la muerte. ¿Cómo cuidarse? Lo que se nos reporta es intensificar el lavado de manos. Como les comentaba previamente, el contacto es un mecanismo de transmisión y el contacto se da casi siempre primero, la manera más común es las manos, ¿no? Entonces el lavado de manos es algo que, una práctica saludable que debemos practicar, y además que no olvidemos que la cuarta ola y todo el periodo del COVID nos ha enseñado esta dinámica saludable en realidad a todas las personas. El uso de la mascarilla también se refuerza, como les comentaba, existen lesiones en cavidad oral, al cual se consideran enantemas, y estos pueden producir infecciones y entonces conllevar a que la cavidad oral sea una cavidad que puede producir contaminación. Entonces el uso de las mascarillas está considerado. Si una persona es portadora, no tocar sus lesiones y aislarse, evitando contacto con más personas, pueden ayudar a que la transmisión se vaya cortando y disminuir la casuística, ¿no? Cortar las cadenas de transmisión. El tratamiento básicamente es tratamiento de soporte, como les había comentado previamente. No es un tratamiento curativo, sino un tratamiento sintomático, o sea, para combatir los síntomas. Como hay presencia de fiebre, dolor, malestar, el paracetamol está considerado como un medicamento que ayuda. Antihistamínicos son medicamentos que nos ayudan con el prurito, la picazón que les comentaba. Y entre ellos tenemos la clofenamina, la cetirizina. Han presentado también muchos pacientes, como les volví a repetir, dolor, básicamente en fase pustular. Para ello se han usado medicamentos como el paracetamol en altas dosis con un gramo o el tramadol. Los enjuagues bucales, como les comentaba, existen lesiones en cavidad oral, a las que se consideran entemas, a eso se llaman entemas, y los enjuagues bucales con agua salina pueden ayudar un poco, o antisépticos orales, ayudan a disminuir la inflamación también. Los cuidados de la piel, como les comentaba, uno puede autoinocularse bacterias sobre las lesiones ya, y eso puede producir infecciones, celulitis, lo que hay que presentar las lesiones permanentemente tienen que estar en limpieza, con agua y con jabón, sin necesidad de muchas veces usar antisépticos o fármacos. Con agua y jabón se puede manejar, tratando siempre de tener las manos limpias para evitar esto de sobreinfectarse, recortándose las uñas, evitar frotarse los ojos, por ese comentario que les di sobre la posibilidad de producir una lesión en la córnea, ¿no? Uso de antibióticos como diclofenac y clindamicina para pacientes que presenten signos que se sugiera que pueden estar teniendo un cuadro de sobreinfección bacteriana, ¿no? No es para todos los casos, porque no olvidemos que estas lesiones no son causadas por bacterias. Los niños gestantes, población que siga considerada en riesgo, debería ser seguida, tener su seguimiento permanente y continuo por médicos para evitar complicaciones, ¿no? Y los niños y gestantes es una población que se sugiere que haya un seguimiento por la especialidad. Y en casos de pacientes con cuadros severos, deberían ser, se tienen que ser ubicados en ambientes de aislamiento para el manejo de soporte. Casi todos los pacientes terminan siendo manejos ambulatorios. Los síntomas sí demoran en su periodo de 21 días por el riesgo a contagio, pero son pacientes que se mantienen estables en casa. Los pocos que han presentado complicaciones han sido referidos a hospitales de alta complejidad, y todos hasta el momento han terminado con buenos resultados. Sí se tiene reporte de un paciente que ha fallecido, pero bueno, lo que también se sabe es que tenía antecedentes, ¿no? De patologías, de exposiciones oportunistas y múltiples patologías, y eso conlleva a este cuadro que presentó. Como última diapositiva, debemos recordar que la viruela del mono, viruela símica o monkeypox se transmite de persona a persona a través de un contacto muy cercano. El riesgo de la viruela símica no se debe limitar a personas que están sexualmente activas o que tengan sexo con hombres, ¿no? Existe una población en números grandes que presentan esto como antecedente,
pero no es una enfermedad que solamente de este tipo de población. Cualquier persona que tenga contacto físico cercano está en riesgo. Y también tener en cuenta que hay muchas de estas lesiones tienden a parecerse, tienen cierta semejanza con enfermedades de transmisión sexual, como el herpes, la sífilis, y por ello es que muchos pacientes han sido identificados en centros UAM o series justamente por tener estas características que los hacen como considerados como diagnósticos diferenciales. Y bueno, y también tener en cuenta que a medida que vayamos aprendiendo más de esta patología, vamos a identificar más. Por eso es importante la presencia de ustedes aquí, ¿no? El hecho que ustedes se empapen más de un tema va a ayudar a que las mismas personas podamos identificar esas lesiones. E identificando podemos aislar a los pacientes portadores, evitar que la cadena siga creciendo, disminuir los casos y además evitar complicaciones si existe una población en riesgo. Gracias. Ok, bien. Muchas gracias, doctora Nati. Muy bien. Bien, hacemos recordar a los participantes, por favor, que las preguntas van a ser formuladas al final de las dos presentaciones, así que vayan preparando sus preguntas, o de lo contrario, si no, también pueden ir escribiéndolas en el chat para poder hacer el bloque de preguntas al final de la segunda presentación. Bien, para continuar, damos pase al doctor Carlos Benítez Villafane, director ejecutivo de la DPVIH, quien en esta oportunidad nos va a brindar el tema denominado Acciones frente a la viruela símica desde la estrategia de VIH, ITS y hepatitis. Desde la DPVIH, perdón. Adelante, doctor Benítez, con su presentación. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias por participar en esta reunión, en este espacio que tiene por objetivo hacerles llegar información de primera mano respecto a este importante problema de salud pública que, como ustedes están viendo, tanto en el Perú como en el mundo, está afectando particularmente a grupos de poblaciones vulnerables, y eso ha motivado una serie de acciones que estamos haciendo, en las que queremos que ustedes también colaboren y en las que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Por eso es que voy a hacerles una pequeña presentación el día de hoy. ¿Está viendo, cierto? Sí, sí se nota, licenciado. Gracias. Muy bien, entonces, esta primera diapositiva básicamente es para mostrar algunos datos epidemiológicos del VIH en el Perú, y en el mapa las regiones que vienen reportando casos de viruela símica, ¿no? Que como ustedes ven allí son varias, pero aún no son todas las regiones del Perú. Y como ya mencionó la doctora, los casos actualmente están concentrados en Lima. Lo que hemos venido trabajando desde el comienzo de este brote a nivel mundial es, sabiendo de que viene afectando principalmente, como ya ha mencionado la doctora Nati, a la población de personas viviendo con VIH y a la población de hombres que tienen sexo con hombres, ver de qué manera incorporamos algunas acciones relacionadas a la prevención y a la atención de casos de viruela símica en estas poblaciones dentro de lo que viene desplegando el programa, ¿no? Y es lo que venimos trabajando con nuestros servicios en el nivel operativo. Como saben, los servicios que tiene la estrategia, acá están básicamente agrupados en dos, ¿no? Los que tienen que ver con la prevención, que se ofrecen en los llamados centros de referencia de infecciones de transmisión sexual, que son los CERIS, y las unidades de atención médica periódica, las UAMS, a nivel nacional. Tenemos en el país un poquito más de 137 establecimientos que ofrecen este tipo de servicios a nivel nacional. Y lo otro que venimos trabajando es, en el marco de la política de descentralización, la implementación de centros de tratamiento antirretroviral, principalmente en el primer nivel de atención, ¿no? Actualmente tenemos 240 establecimientos que ofrecen tratamiento antirretroviral a nivel nacional.
De lo que se trata es que estos establecimientos trabajen de manera consistente todo lo que tiene que ver con la identificación temprana de los casos de viruela símica. Estamos trabajando fuerte con estos establecimientos y de hecho están haciendo acciones muy interesantes de búsqueda activa de casos, que justamente es una de las razones por las cuales, como ya han visto, en el Perú hay un porcentaje importante del total de casos confirmados que son HCH o son PBBs, ¿no? En el aplicativo móvil que tenemos nosotros como parte de las herramientas de la dirección, que es el GeoVIH, hemos incorporado también ya información preventiva respecto a esta enfermedad, ¿no? Al igual que la tenemos para ITS, para VIH y para hepatitis, hemos incorporado información preventiva respecto a la viruela símica para que esté disponible para todas las personas que puedan usar el aplicativo también, ¿no? Este es el último reporte del Ministerio de Salud de los casos confirmados de viruela símica, que son 324. Recordarles lo que ya mencionó la doctora, que a nivel mundial tenemos más de 25.000 casos y que en América Latina somos el segundo país que reporta casos luego de Brasil. Pero una de las razones por las cuales se están reportando más casos en estas poblaciones, hablamos de HCH y PBs, es la que ya esgrimió la OMS desde julio, y dice la letra, ¿no? Una de las razones por la que actualmente se están notificando estos casos en consultorios de salud sexual, que vienen para el caso nuestro, los CERIS, WAMS, puede deberse a que este grupo demográfico tiene un comportamiento positivo buscando atención en salud. Es decir, si tenemos poblaciones que ante algún síntoma sospechoso acude a los servicios o llama, por ejemplo, al 113 opción 6, o tenemos servicios que están buscando activamente los casos, inclusive en usuarios que no van por este tipo de consulta médica, tenemos un incremento de casos que se notifican y se confirman, ¿no? El Ministerio de Salud tiene varios documentos normativos al respecto de la viruela símica, la alerta epidemiológica última, que se viene actualizando constantemente en función del escenario epidemiológico. Tenemos un Plan Nacional de Preparación de Respuesta frente a la viruela símica. En este plan hay una acción concreta de la dirección, que es la implementación de brigadas, que luego vamos a comentar. Y también tenemos un documento normativo relacionado a la prevención y sobre todo a la atención de los casos de viruela símica, que es la norma técnica 187. Esos tres documentos son el marco para todas las acciones que venimos haciendo como Ministerio de Salud y específicamente como Dirección de VIH también, ¿no? Entonces, desde el reporte del primer caso, como ustedes recuerdan, el 26 de junio, y desde antes en realidad, hemos venido haciendo una serie de acciones que tienen que ver con capacitar al personal de salud de manera muy intensiva, sobre todo el personal de los CERIS, de los WAMS y los centros TAR, en trabajar una estrategia comunicacional apropiada para la situación. Hemos venido haciendo un trabajo de monitoreo de los CERIS WAMS para identificación temprana de casos. De hecho, en la mañana acabamos de estar en Lima Norte. Estamos ya implementando brigadas itinerantes en las regiones que están reportando casos y estamos teniendo diferentes espacios de articulación con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Todo tiene por objetivo evitar algo muy importante que lamentablemente se presentó hace ya algunas décadas con relación al VIH-Sida, que es la estigmatización. Es decir, pensar que esta es una enfermedad exclusivamente de la población HCH, que es una enfermedad exclusivamente de la población de PBs, ¿no? Que es absolutamente incorrecto, ¿no? Y que siempre tenemos cuidado de que todas las autoridades del Ministerio puedan manejar esa lógica y esa idea, buscando evitar la estigmatización. Para nosotros esto está muy claro y queremos que en esa tarea también ustedes nos ayuden a evitar estigmatizar esta enfermedad solamente para esos grupos de la población. Esta enfermedad le puede dar a cualquiera, como ya mencionó la doctora Nati, y no es una infección de transmisión sexual. Es una enfermedad que se puede dar, obviamente, por el contacto estrecho que hay en una relación sexual, dentro de una relación sexual, pero no es que sea una infección de transmisión sexual propiamente dicha, ¿no? Acá algunas vistas de las capacitaciones que estamos teniendo con los CERIS y WAMS, que en realidad hemos hecho muchísimas capacitaciones a nivel nacional, a través de macro regionales, específicamente para algunas DIRIs o regiones que han empezado a reportar casos,
hemos hecho talleres de reuniones presenciales también con algunos DIRIs, y las seguimos teniendo, ¿no? Porque el personal de salud es un personal que tiene una alta rotación y hay diferentes aspectos de la capacitación, no solamente la parte asistencial, también la parte del registro de la información, de la parte del laboratorio y demás. Entonces, estamos permanentemente capacitando a todo el personal de los CERIS, las UAMs y los centros SAR de todo el país. Y a su vez, las DIRIs o regiones lo vienen haciendo en cascada para asegurarnos que todo el personal esté plenamente capacitado y en condiciones de poder hacer una identificación temprana de cualquier caso que llegue a los servicios, ¿no? En la línea comunicacional, lo que hemos ido haciendo, y ustedes también pueden ver cómo el material comunicacional ha ido variando en el tiempo, es en principio tener una estrategia comunicacional homogénea para todas las poblaciones. Eso ha sido en principio la propuesta que se ha trabajado, que es el material que está a la izquierda. Es el material que se viene difundiendo por las redes, que le hemos pedido a ustedes también en sus redes que lo difundan, que está presente y lo están difundiendo también a través de mosquitos o volantes en todos los CERIS, UAM y Centros SAR de Lima Metropolitana. Pero últimamente también, en la última semana, hemos ya trabajado y validado material un poquito más específico y con cierto énfasis en el riesgo que hay en adquirir viruela símica en el contexto de una relación sexual para las poblaciones vulnerables, ¿no? Que es el que está a la derecha, que el día de hoy está empezando ya a distribución, ya acabó producción, se está distribuyendo también a los CERIS, UAM y Centros SAR de Lima, y vamos a continuar también con las regiones, ¿no? Este es un material muy interesante, no solamente hay volantes, dípticos, también hay stickers que estamos tratando de colocar en los espacios de socialización, en los baños de las discotecas, de los bares, de los saunas, con inclusive código QR para que las personas puedan activarlo con el celular y visualizar toda la información preventiva en las páginas del Ministerio de Salud. Este material también, por supuesto, es algo en lo que les pedimos a ustedes nos puedan apoyar en su difusión. En las acciones que venimos haciendo permanentemente de monitoreo a los establecimientos de las regiones que reportan casos, estamos viendo, por ejemplo, que todas las personas de estos establecimientos estén capacitadas. Eso está ocurriendo. Estamos viendo cómo estos establecimientos empiezan a reportar casos a través de búsqueda activa. Si hay establecimientos que están haciendo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, están contactándose con los PBs para, por ejemplo, hacer recordar que tienen una fecha próxima de recoger tratamiento, pero también preguntar acerca de síntomas de viruela símica. Están entregando material informativo en las salas de espera para que las personas puedan reconocer si es que tienen la enfermedad. Recuerden, como dijo la doctora Nati, que a veces la enfermedad presenta muy pocos síntomas y muy pocas lesiones, ¿no? Entonces, podría pasar desapercibida para algunas personas, así que la búsqueda activa, preguntando, indagando, es muy importante para nosotros, ¿no? Hasta hace un par de semanas todavía habían series que no tenían material informativo en el Lima, y ahora ya en las visitas que estamos haciendo la semana presente, estamos corroborando que ya cuentan con ese material, al margen del material nuevo que les va a llegar en estos días, ¿no? Lo que venimos trabajando nuevamente con los CERIS, con los centros SAR, con las UAM, es la identificación y la búsqueda activa de los casos. De hecho, los primeros casos que se reportaron fueron realizados en centros SAR y CERIS, ¿no? El primer caso inclusive fue en un centro TAR, y es porque justamente los médicos y el personal, el equipo, está haciendo búsqueda activa, ¿no? En realidad ese caso fue producto de una búsqueda activa del médico que preguntó por lesiones, las examinó, insistió en que se tomaran muestras y se confirmó el primer caso en el país, ¿no? Así que es un trabajo que vienen haciendo estos establecimientos, y es importante porque la estrategia es básicamente identificar tempranamente los casos, llevarlos a aislamiento, que es un tiempo prolongado, como ustedes han visto, 21 días, que no es fácil de poder cumplir, hacer el seguimiento adecuado. ¿Para qué? Para que se corten las llamadas cadenas de transmisión, para que esa persona no transmita la enfermedad a otras durante la presencia de las lesiones. Así que detectar los casos es muy importante, ¿no? A veces, como ustedes escuchan en los medios, se critica, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos casos? Pero es mejor tenerlos identificados para llevarlos a aislamiento, y en el tiempo vamos a ver cómo se reducen los casos, porque se reducen las cadenas de transmisión, ¿no?
Como les estaba comentando, hemos tenido diferentes espacios informativos, desde los iniciales, a través del CONUCIDA, que nos ha colaborado mucho en esta tarea. Hemos tenido también reuniones con los MSCs en el evento que tuvieron en Lima, para informar acerca de esta enfermedad. La reunión de ustedes en esta semana estaba programada. Ayer tuvimos una reunión con la red de personas viviendo con VIH. El viernes tenemos una presentación ante el Grupo de Cooperación Técnica Internacional. Y lo que estamos buscando, y pedimos siempre su apoyo, es en la difusión de nuestro material comunicacional en sus redes sociales y en sus redes de contactos, ¿no? Les comentamos que tenemos presencia como parte de la estrategia comunicacional en redes sociales específicas. Acá hablamos específicamente de Grindr, ¿no? Como ustedes saben, es la red social más usada por la población HCH, entonces tener presencia allí con material informativo que nos hable de viruela símica es fundamental. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de organizaciones aliadas, como es el caso de Socios en Salud y de UNIDEC, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el material que se publica gracias a Socios desde el 21 de julio, que ya tiene más de 17.000 impresiones, ¿no? Y tuvimos un apoyo inicial de UNIDEC también del 14 al 22 de julio, donde tuvimos más de 102.000 impresiones, ¿no? Es decir, la presencia de este material informativo en la red social Grindr es muy importante para que la población HCH esté plenamente informada de esta enfermedad, ¿no? Y lo último que quería mencionarles es el trabajo a través de las brigadas, ¿no? Bueno, creo que acá todos conocen el trabajo de las brigadas, profesional de la salud como educador de PARS, que tienen una actividad fundamental de prevención en los espacios de socialización de las poblaciones, ¿no? Previo mapeo, que vienen actualizando, acuden a los diferentes espacios que se pueden mapear, como por ejemplo aquí, el caso de algunos saunas en el centro de Lima, para llegar al espacio, empezar a entregar información preventiva a través de mosquitos, volantes, promover el uso del GeoVIH e incluso en algunos casos identificar casos sospechosos de viruela símica que lo han hecho. Por supuesto que las brigadas no solamente hacen actividades de viruela símica, también hacen lo que regularmente hacemos, es hacer llegar información de ITS, hacer tamizaje para sífilis, VIH y en algunos casos hepatitis B. Así que el trabajo de las brigadas se ha activado, se ha fortalecido desde el 2 de julio. Y actualmente ya tenemos presencia fuerte en las 4 DIRIs de Lima y en algunas regiones, y algunas vistas del trabajo de los brigadistas, ¿no? En el caso de Lima Norte, en diferentes distritos, ¿no? Puente Piedra, Independencia, San Martín, Los Olivos. En el caso de Lima Sur, también en Barranco, Villa El Salvador, también en Villa El Salvador otra vez. En el caso de Lima Centro, el Cercado de Lima, que es la zona donde hay más espacios de socialización, y seguimos en esa tarea también con Lima Este, ¿no? Ate, Chosica y Ceres. En resumen, hasta el día 31 de julio les podemos informar lo siguiente, ¿no? Que hemos tenido en las 4 Limas, en la Unión Metropolitana, 148 salidas de brigadas. Hemos conseguido abordar 1.965 personas que han recibido información preventiva respecto a la viruela símica. Hemos conseguido hacer tamizaje para VIH y sífilis en 1.688 personas, de las cuales se han identificado inclusive 81 casos de VIH y un caso sospechoso de viruela símica. Pero lo que hemos notado en las salidas de las brigadas es que, claro, las personas que quizás reconocen que tienen algunas lesiones compatibles no necesariamente lo comunican en ese momento, sino que posteriormente se acercan a algún CERIT cercano para que sean evaluados por los profesionales, ¿no? Luego de las salidas de las brigadas, hay 27 personas plenamente identificadas que se han acercado a los servicios, de los cuales 15 han resultado positivos para viruela símica. Es decir, el trabajo preventivo de las brigadas y el apoyo a identificación temprana de los casos están funcionando, ¿no? De hecho, como ya he mencionado, tenemos 4 brigadas por cada DIRIS operando, ¿no? Estamos avanzando en la semana que viene con las siguientes 8 regiones que han reportado casos, las cuales van a tener 3 brigadas cada una, y las posteriores semanas seguiremos avanzando con otras brigadas para regiones que inclusive aún no reportan casos,
pero en los que es necesario continuar con el trabajo preventivo, llegando con información hacia las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, eso era lo que quería presentarles el día de hoy, acá una vista del equipo técnico, y estamos en este momento dispuestos a escuchar sus comentarios y responder a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Benítez, por su presentación. Invitamos, por favor, a los participantes que puedan